Bienvenidos a Callejearte en Madrid, empresa de ocio y cultura. Como sabéis, por motivo de la pandemia de coronavirus, muchos museos e instituciones culturales se han visto obligados a cerrar sus puertas. A Callejearte en Madrid le ha parecido una buena idea realizar una serie de vídeos de las exposiciones temporales. La que os vamos a ofrecer hoy se viene celebrando en la Fundación Mafre, en el Palacio de la Marquesa de Dos Torres, en Paseo de Recoletos número 23. Aquí os ponemos una imagen de un edificio que conocemos muy bien todos. La Fundación Mafre nos ofrecía hasta el día 12 de marzo una exposición dedicada a dos autores, las trayectorias creativas de dos escultores y artistas de vanguardia, Rodin y Giacometti, con sus disparidades y paralelismos, compartiendo el interés por la materia, el modelado, la tactilidad, su preocupación por el pedestal, que era una parte esencial de la composición, el gusto por el fragmento y la deformación, su interés por la antigüedad clásica. Ambos fueron a Italia, para ambos aquel viaje fue toda una revelación, les interesaron los modelos del pasado, tanto fueran completos como fragmentos. Rodin y Giacometti separados por más de una generación. Rodin considerado un escultor moderno por su capacidad para reflejar emociones como la angustia, el dolor, la ira, el miedo. Giacometti por sus figuras frágiles e inmóviles, que expresan toda esa compleja existencia humana. Giacometti admiró a Rodin, le copió en su juventud. Fue discípulo de su alumno Bourdelle. Después, buscando nuevos lenguajes, se separó y fue hacia el cubismo, hacia el surrealismo, hasta que en los años 30 volvió a la figura humana y redescubrió Rodin. Fue una forma de encontrarse de nuevo con el maestro. Pues bien, para esta exposición, la Fundación Mafre nos ofrece unas 200 piezas en diferentes formatos: pequeño tamaño, tamaño natural, en yeso, en terracota, en piedra, en bronce, y van distribuidos mediante secciones temáticas. En total son 7 secciones, donde vamos a ir viendo cómo cada uno de estos artistas se acerca a la figura humana, desde una visión muy personal. Rodin vivió un periodo anterior a la Gran Guerra, mientras que Giacometti tuvo que sufrir el periodo de entreguerras y el posterior a la Segunda Guerra Mundial. Rodin nació en 1840, hijo de un funcionario de policía. No había una tradición artística en su familia, era el mayor además de varios hermanos, con lo que tuvo que trabajar muy joven en varios oficios. Fue decorador, fue escultor ornamental, comercial. Viajó a Italia en el año 75, ya digo, se le abrió el mundo del Renacimiento, sobre todo Miguel Ángel. Va a trabajar bronce y mármol, pero sobre todo va a ser un gran modelador y un magnífico dibujante. Su primera oportunidad y reconocimiento oficial le llega en 1877 con la figura La Era del Bronce, una pieza que la tenemos en este collage, en la parte superior derecha, una figura tan real que incluso fue rechazada por su exceso de realidad, porque no era en ningún momento idealizada. En la parte inferior vemos su gran oportunidad, Las puertas del infierno del Museo de Artes Decorativas de París, un proyecto que nunca se llevó a cabo, pero para Rodin fue todo un campo de experimentación, porque en él estuvo trabajando y ensayando tanto figuras individuales como grupos, y muchas de ellas luego fueron figuras independientes y autónomas, como es el caso del Pensador, el Beso. Y en el año 85 le llega su gran oportunidad, Los burgueses de Calais. Vamos a tener la oportunidad de ver las primeras maquetas en bronce, incluso la maqueta original en yeso del año 1889. También realizaría numerosas representaciones de escritores, sobre todo franceses, como Victor Hugo, Balzac, que también vamos a tener la oportunidad de conocerlas en esta exposición. En el caso de Giacometti, Alberto Giacometti nació en Borgo Novo, en un cantón suizo, en 1901. Procede de una familia de artistas, su padre pintor, postimpresionista, su tío, su hermano Diego, por lo tanto tuvo mucho más fácil su acceso a las bellas artes. Primero en la Escuela de Arte y Oficio de Ginebra y después en París. En el año 21-22 le tenemos en la Academia Lagrange Chaumier, siendo discípulo de Bourdelle, ya digo, del discípulo a su vez de Rodin. Empieza trabajando la figura humana, pero pronto se acerca a la vanguardia, sobre todo al cubismo y después al surrealismo. Tenemos precisamente este también collage con 3 figuras de la composición desde sus inicios en la escultura. Por ejemplo, en las primeras vemos que tienen ese aire tribal, tanto étnico. En este momento está muy de moda el arte africano, el arte oceánico. Son piezas con ese carácter
totémico, esquematizante. En cambio, la del centro vemos que es una figura inspirada en la antigüedad clásica, parece un retrato romano realizado en escayola. Y por último, esa figura icónica del hombre que camina, que va a ser su seña de identidad. Esas figuras filiformes, de un aire esquelético, prácticamente parece que se deshacen, su forma y volumen, tienen un aire claramente, ya digo, también de figura ancestral. Bueno, pues empezamos nuestro recorrido en la sala 1, que tiene como título Grupos, porque va a ser un reto para los dos artistas claramente enfrentarse a realizar un grupo escultórico, y vamos a ver cómo cada uno de ellos va ofreciendo, bueno, pues diferentes posibilidades. Empezamos primero por Rodin. Rodin en el año 84 va a recibir del Ayuntamiento de Calais una propuesta: realizar un monumento a una gesta heroica, los burgueses de Calais, un suceso que acaeció en 1347, siglo XIV, en plena guerra de los 100 años. 6 burgueses, 6 ciudadanos de Calais que se ofrecen voluntarios como rehenes al rey inglés Eduardo III. Pues bien, la primera maqueta que va a ofrecer Rodin al ayuntamiento la tenemos aquí presente en bronce. Vemos que ya rompe con el esquema tradicional en pirámide, que era el habitual para ensalzar al héroe o a los héroes, y que va a elegir un volumen en cubo. Y además las figuras, como vemos, todas ellas compactas. Son 6 figuras, aunque individualizadas, crean un conjunto donde no hay jerarquía, es una especie de, digamos, grupo colectivo. Esto al principio llamó la atención, pero al ayuntamiento le gustó la idea de lo colectivo, de que no hubiera jerarquías. Eso sí, un pedestal, como vemos, imponente para separarlo del suelo y también del espectador, y todo el decorado. Aquí vemos otra visión de esta misma maqueta del año 84, en la que el Ayuntamiento de Calais decide encargarle a Rodin este conjunto. Pero, sin embargo, en la maqueta definitiva, que fue expuesta en la Galería Georges Petit del año 89, vemos el cambio tan brutal que se ha producido. Para empezar, ya vemos las figuras a tamaño natural, estas en yeso, pero donde prácticamente ha hecho desaparecer el zócalo y permite que la gente pueda pasearse entre ellas. Cada una de las figuras individualizada. La del centro es la de Eustache de Saint-Pierre, la figura más mayor, el líder del grupo, el anciano, con ese aire, como vemos, digno, con ese porte severo, cada uno andando de una manera inexorable hacia su destino fatal, la muerte. Vemos diferentes emociones, desde el dolor contenido, la duda, la ira, el miedo, la angustia. Es decir, Rodin nos está expresando todos los posibles estados de ánimo. Estas 6 personas saben que van a la muerte. Van, como vemos, dirigiéndose hacia su destino fatal. Sabemos por la historia que esto no ocurrió así, que finalmente la reina Filipa de Hainaut, esposa del rey Eduardo III de Inglaterra, estaba encinta y pidió como gracia que se conmutara la pena y que no fueran ejecutados, pero eso todavía ellos no lo saben. Nos acercamos desde otro ángulo porque a Rodin le gustaba trabajar la escultura desde todos los posibles puntos y perspectivas para poder dar sensación de movimiento, la idea de que la escultura no es algo estático. Así vemos, por ejemplo, esa pose del hombre que se coge la cabeza con las manos en un gesto de terror, de miedo, o sobre todo la figura de Pierre de Visan, el que está más cerca de nuestro primer plano, con ese gesto también airado, con esos músculos del cuello tan tensos, o incluso el brazo musculoso. Vemos claramente la inspiración y la influencia de Miguel Ángel en Rodin. A Rodin le gustaba trabajar las figuras desnudas y después las vestía. Las 6 figuras de este conjunto las hizo primero desnudas, las mostró a la comisión y después las vistió todas con la camisola de condenados y las maromas o soga que los une y los ata. Vemos cómo esa figura de Pierre de Visan finalmente la va a convertir también en algo autónomo, independiente y en bronce, que está situado en medio de un jardín. Es decir, que muchas de sus figuras que formaban parte de un conjunto después se van a separar como individuales. Pues bien,
El conjunto finalmente fue vaciado en bronce en 1895, es decir, años después de presentar la maqueta en el año 89 en la Galería George Petty, sobre todo porque el banco que realizaba la suscripción quebró. Y finalmente va a ser situada en la Plaza de Armas de Calais ya en 1924. Ahí es donde la va a conocer precisamente Giacometti. En el año 39-40 le vemos en esta fotografía que está justamente situándose en el medio del conjunto como si fuera uno más de estos ciudadanos de Calais que se ofrendaron, ¿no?, para salvar a su ciudad. Esta es la idea que busca Giacometti en un monumento al aire libre, público, formar parte de la ciudad y que los viandantes, los espectadores puedan interactuar con él. Bueno, pues en nuestro siguiente grupo es ya el de Giacometti, es un conjunto que está homenajeando a las prostitutas de París. En 1946 se va a abolir el régimen de prostitución regulada que existía desde el siglo XIX, con lo que mandó a la calle a cientos de niñas. Giacometti solía frecuentar los burdeles de su llegada a París en el año 22. Bueno, cuando llega a París en el año 21-22 comenzó estudiando escultura y se centró sobre todo en la figura humana, pero trabaja desde la memoria, no desde el natural como hacía Rodin. Pues bien, en esta obra de los años 50 en bronce vemos a 4 mujeres que son observadas desde la distancia, extremadamente delgadas, desnudas, quietas, esqueléticas, reducidas como vemos a estructuras lineales. El procedimiento que emplea Giacometti es el de ir añadiendo materia a las armaduras de hierro. No parecen tener músculos, no tienen rasgos humanos, están como corroídas por el tiempo, es como si estuvieran extraídas de una excavación arqueológica. Las vemos aquí más de cerca. Sartre, el gran filósofo del existencialismo y amigo de Giacometti, llegó a decir que eran la metáfora de la existencia humana, a medio camino entre el ser y la nada. Nuestro siguiente conjunto es el de las sombras de Rodin, 1886. Inspirándose en la Divina Comedia de Dante Alighieri, estas figuras iban a estar situadas en lo alto de la puerta del infierno de ese Museo de Artes Decorativas de París, que finalmente no se llevó a cabo, pero que fue, como hemos dicho, todo un campo de investigación para Rodin. Pues bien, estas figuras estaban en ese dintel, señalando al pensador que estaría en el centro. Finalmente, Rodin lo va a convertir en un grupo autónomo y totalmente aislado de las puertas y en tamaño natural. En estas figuras lo más interesante es esa deformación anatómica imposible a la que somete Rodin al cuerpo del hombre, porque lo que busca ante todo es enfatizar el poder expresivo, es decir, alcanzar la máxima expresividad sin importar si hay o no proporción entre las partes del cuerpo. Esto lo hizo mucho Miguel Ángel, por ejemplo, en el David, que conocemos todos de Florencia. Es decir, que claramente las figuras tienen esa torsión del cuello, por ejemplo, esa diferencia entre las dimensiones del torso y a partir de las caderas de las piernas. Es decir, no le importa que haya, ya digo, deformaciones y desproporción, porque eso enfatiza la emoción, la intensidad. Vemos 2 puntos de vista de este grupo escultórico, ya digo, realizado en bronce, de las sombras, que son las 3 almas de los condenados que estaban a la entrada del infierno. Y vemos el conjunto de 3 hombres que caminan de Giacometti en 1948, convertido en un auténtico icono de arte del siglo XX. Es el estilo que ha definido desde luego a Giacometti. En el año 38, Giacometti sufrió un accidente de coche bastante grave que le tuvo convaleciente durante tanto tiempo que le provocó una profunda depresión porque no podía trabajar del natural. Esto le acercó a la lectura de Sartre, de la filosofía existencialista, y finalmente cuando empezó a crear, él mismo dijo que lo hizo para defenderse de la muerte y del frío. Al principio sus figuras eran diminutas y después las iba agrandando el tamaño mediante la adición de materia. Van adquiriendo ese aspecto filiforme y les da movimiento, como vemos, caminan a grandes zancadas, otras veces señalan con el dedo. Los 3 hombres caminan para demostrar su capacidad de supervivencia, pero no interactúan entre ellos, caminan en direcciones opuestas, transmiten pesimismo, incomunicación, soledad. Es una existencia absurda, se agrupan a la desesperada, pero saben en el fondo que es una quimera, que cada uno sigue su propio destino. Giacometti
enfatiza el aislamiento en obras como La Plaza. Aquí la vemos precisamente, una plancha de bronce con esas figuras de nuevo filiforme, absolutamente inmóviles, estáticas, o en figura de hombre que camina bajo la lluvia. En estas composiciones vemos cómo crea una clara oposición entre la horizontalidad de la plancha de bronce y la verticalidad de la figura. Es como si estuviera contraponiendo el estado permanente de la naturaleza y el desarrollo dinámico del ser humano. El siguiente conjunto es de nuevo de Rodin, se trata de las faunesas o también conocidas como las bailarinas. Las va a presentar en la exposición de París de 1900, aunque son realizadas con anterioridad, en 1896. Es la misma figura multiplicada 3 veces. La llegó a hacer hasta 4 veces para las puertas del infierno. Aquí crea con ellas, como vemos, un círculo erótico pagano, una especie de orgía báquica, y las contrapone a las 3 virtudes, que son la perseverancia, la paciencia y la mesura. Vemos que tanto en un grupo como en otro, las 3 figuras tienen relación entre sí, se interactúan. Qué diferentes, sin embargo, las de Giacometti en estas 4 figuras sobre pedestal de 1950. Nos dice Giacometti, nosotros no vemos a la gente realmente a tamaño natural. No se ve una persona en su conjunto hasta que uno se aleja y se hace minúscula. Así es como vemos las figuras de Giacometti, minúsculas. Y vemos la relación entre las figuras y el espacio, un campo de investigación que a Giacometti le resulta, desde luego, importante. Para él es imprescindible captar los cuerpos en su totalidad y usa el pedestal para equilibrar la diferencia de tamaño entre los sujetos. Incluso permite, como Rodin, pasear entre las figuras, como lo hemos visto en los burgueses de Calais. Bueno, tal es la obsesión de Giacometti por crear obra pública que va a repetir este mismo modelo varias veces. Lo vamos a ver en el claro, lo vamos a ver en 4 figuras sobre pedestal. Por ejemplo, en esta que tenemos de cerca, la misma imagen, vemos las figuritas absolutamente diminutas, y como si estuvieran en la distancia, o, ya digo, en el claro, 1950. Estas figuras las presenta como un conjunto sobre plancha de bronce que pueden ser o bien espacios urbanos o bien espacios naturales, es decir, pueden recordarnos como la ciudad, los rascacielos que de pronto salen, ¿no?, del plano, o los bosques de su Borgonovo natal, esos árboles que también salen, de la naturaleza, y es un elemento muy recurrente en la obra de Giacometti. El árbol lo va a ir asociando a la mujer de pie. Pues bien, comienza a asociar Giacometti esculturas surgidas como por azar del suelo de su taller con sus bosques naturales del Borgonovo. Y son como estas figuras a modo de espitas que son como las patas de la silla de las mesas de su taller. Pues bien, esta es la primera sala, la de grupos, donde vemos que Rodin y Giacometti se acercan a este tema de los conjuntos escultóricos y cómo cada uno de los dos trata el tema. Gracias por su atención.